video que se tomó en junio de este año en Nigeria. Están unos hermanos ahí, para los que no lo pudieron ver se los describo. Están congregados y gozosamente están exaltando el nombre del Señor, algo similar a lo que estamos haciendo nosotros. Pero lo interesante es que lo están haciendo luego de que días antes de esa semana, el templo donde ellos están reunidos, lo que ellos llaman su templo, fue quemado. Fue quemado por líderes de la oposición musulmana en Nigeria. Y no solamente fue quemado, sino que habían personas en el templo y murieron cinco hermanos de ellos. En el video se observa que lo único que queda son las paredes del edificio. Pero aún así están ahí congregados en el día del Señor y están celebrando las glorias de Cristo resucitado. Estos hermanos son una muestra de una de las grandes paradojas de la vida cristiana. Que los sufrimientos de este tiempo presente producen en nosotros, como dice Pablo, un eterno gozo, un eterno peso, un eterno anhelo de la gloria celestiales, de la gloria venidera cuando Cristo vuelva. Resumiendo, la paradoja es que mientras más nosotros sufrimos como creyentes, mientras más sufrimos por causa de Cristo, más nos gozamos en Cristo. Mientras más sufrimos por la causa de Cristo, más nos gozamos en Cristo. Por eso el tema de nuestro mensaje, gozo en la dificultad. Piensen en el escenario, ¿verdad?, de la cocina, como cuando usted va a cocinar y usted pone ahí la olla, pone un sartén y pone un palo de canela. Va a cocinar algo con canela. Antes de poner el palo, la canela no huele, ¿no? Pero usted pone la canela a calentar y ¿qué hace? Libera su aroma. Puede oler o si está calentando clavos, ¿verdad? Una especia. El calor libera el aroma de esa especia. Así, los creyentes, cuando somos expuestos al sufrimiento por causa de Cristo, eso libera en nosotros el aroma de Cristo. Gozo, alabanza, santidad, obediencia, entrega, consagración por el Señor. El peso de gloria aumenta en nosotros mientras más sufrimos. Esta paradoja se está viviendo ahora mismo en Nigeria. Vimos en ese video. Esta paradoja se ha vivido millones de veces a través de la historia de la iglesia. En estos 2000 años. Esta paradoja quizás la tengamos que vivir pronto nosotros aquí en Estados Unidos. Una de las primeras expresiones de esta paradoja ocurrió en Hechos, capítulo 8, versículo 1, 8, el pasaje que tenemos hoy. El llamado del Señor a nosotros hoy a través de este pasaje es a que tomemos valor al aprender del ejemplo de estos hermanos. Que por medio del sufrimiento lo que salió de sus vidas fue el aroma de Cristo. Gozo por causa de Cristo. Llamado hoy es a recordar las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Estaba dando la última de las bienaventuranzas. Él dijo, bienaventurados son cuando los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Regocíjense, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Vamos a leer la palabra, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8, si me puede acompañar de pie. Es la palabra del Señor. Hechos 8 dice, empezando en el versículo 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. La muerte de Esteban, lo que vimos la semana pasada. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia
entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír, ver las señales que hacía. Que de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Señor, otra vez te pedimos que nos hables, Señor. El pueblo, reconocemos, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. El pueblo de Dios dice, amén. Ven a sentarse. La semana pasada, yo creo que estuvimos todos aquí, la semana pasada vimos la muerte de Esteban, ahí en el capítulo 7. Vimos su ejemplo de valentía mientras enfrentaba la muerte. Y fuimos retados por el Señor, por su palabra, a vivir con esa misma valentía, con esa libertad, con ese gozo que nosotros tenemos en Cristo, sin importar las amenazas que el mundo nos pueda hacer. Y hoy vemos el resultado de la muerte de Esteban. El resultado fue, como vemos ahí en el versículo 1, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia. El resultado inmediato de la muerte de Esteban fue que la iglesia fue perseguida de manera total. El versículo 1 comienza mencionando a Saulo. Y más adelante vamos a ver que se va a convertir a Cristo y va a llegar a ser el gran apóstol Pablo. Eso no ha ocurrido todavía. Aquí, él es otro líder religioso judío que odia a los cristianos. Aquí se nos muestra que él aprobó la ejecución de Esteban. Dice, Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Y esa palabra que se usa, completo acuerdo, en el original, esa palabra que se usa para la aprobación de Saulo, no se refiere a un simple consentimiento, sino a una total aprobación llena de satisfacción. Es estar profundamente en acuerdo y complacido con una decisión. En el idioma original, esa es la definición de esa palabra. Piensen, por ejemplo, es similar al sentimiento de un padre luego de que su hijo fue brutalmente asesinado. La policía captura al asesino y luego de un largo juicio finalmente se da el veredicto final. Y el padre está ahí cuando el veredicto final es muerte, ejecutarlo. Y el padre está ahí y presencia la ejecución del asesino de su hijo. Ese padre siente una satisfacción profunda de que se hizo justicia, finalmente se hizo lo correcto. Ese es el sentido que nos está diciendo la palabra que Lucas utiliza para hablar de el completo acuerdo que sintió Saulo en la muerte de Esteban. Él está convencido de que la muerte de Esteban fue justa, fue correcta, ya era hora. Y él consciente plenamente con cada fibra de su ser. Ahora, ¿por qué es importante notar eso? Porque nos ayuda a entender lo que sucede después. Ese sentimiento que sintió Saulo no solo resonó en su ser, sino resonó en la mayoría de los líderes religiosos judíos de Jerusalén. Y esto da como resultado lo que sigue diciendo el versículo 1. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Note la palabra gran. Describe el tipo de persecución que sufrió la iglesia. No fue una persecución cualquiera, sino fue una en grande cantidad
y grande en severidad, una gran persecución. Y todo empezó con la muerte de Esteban. Después de que la comunidad religiosa sintiera ese sentido profundo de reivindicación, cuando finalmente mataron a Esteban, al blasfemo Esteban, como lo juzgaron ellos. Y tenemos una breve descripción del tipo de persecución que sufrió la iglesia. El versículo 3 nos dice: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. La palabra descrita para lo que la iglesia sufrió es estragos. Saulo hacía estragos en la iglesia. Otra vez viendo el original porque nos ayuda. En el original es una palabra bien colorida. Mucho significado. Es la palabra que se utilizaba para describir el daño que sufre un cuerpo después de ser destrozado y mutilado por el ataque de un animal salvaje. Estragos. La palabra que Lucas coge y usa para describir lo que está sufriendo la iglesia. O sea, esa gran persecución. Y Lucas nos da un ejemplo específico de estos estragos. Solamente usa una palabra colorida, pero nos da un ejemplo específico. Al final del versículo 3, dice que Saulo entró de casa en casa. De casa en casa. No solo una casa, o no solo una casa aquí y allá, sino casa tras casa. Y según el capítulo 4, la iglesia ya era alrededor de 5.000 creyentes. Estamos hablando de muchas casas, estamos hablando de muchos creyentes, muchos hermanos. ¿Y qué hace? Arrastró a hombres y mujeres y los metió en la prisión. Normalmente la persecución por moral, por ética, se enfocaría en los hombres. Pero Lucas tiene mucho cuidado en resaltar la brutalidad de esta persecución. Era tal que iría a la... Saulo iría de casa en casa a hogares cristianos a separar a madres de sus hijos y a sus padres también, dejándolos huérfanos. Dejaba ahí gritando por su mamá, por su papá, los arrastraba a la cárcel como si fueran perros. Eso es lo que hacía. Y todo esto lo hacía con un gran sentido de satisfacción y de profunda justicia. Esto nos ayuda a entender por qué después de él venir a Cristo, él va a decirle a Timoteo, su carta, que él era el más grande. Esto mismo es lo que están sufriendo nuestros hermanos en Nigeria ahora mismo, como podemos observar en el video. Desde el 2009, las estadísticas dicen que desde el 2009 en Nigeria nada más han muerto más de 50.000 creyentes, siendo atacados por los líderes musulmanes de ese país. Miles de templos y escuelas han sido quemadas en Nigeria. Sin embargo, la paradoja, como vimos en el video, al domingo siguiente se congrega para alabar al Señor. Y con qué gusto, con cuánta alegría. Millones de hermanos han sufrido esto a través de la historia de Dios. Esta semana también les compartí en el grupo, el miércoles, compartí que miércoles, que era el 16 de octubre, se conmemoraba el martirio de Hugo Latimer y de Nicholas Ridley. El 16 de octubre del 1555 en Inglaterra, ellos fueron quemados en la hoguera por su fe. Y al morir, Hugo le dijo a Ridley, ánimo, Ridley, hoy encenderemos una llama en Inglaterra que nunca se apagará. Ya siendo quemados. Imagínense, hermano,
que aquí la persecución llegara a algo así. Algo como lo que vemos aquí. Algo como lo que pasó Hugo y Ridley. Algo como lo que está pasando en Nigeria. Imagínense que aquí la persecución llegara a algo así. Sufriéramos una gran persecución, hubieran estragos. Continuaríamos nosotros siguiendo. Es fácil, es fácil, es fácil. Y a pesar de lo fácil, que muchos nos quejamos. Qué negligentes, qué perezosos somos en nuestro caminar con el Señor. Que nos cuesta congregarnos un domingo, llegar temprano al servicio. Sacrificar el miércoles para ir a la iglesia. Qué negligentes. Hay amenes que duelen. Ahora mismo no sufrimos este tipo de persecución. Pero eso puede ser que cambie, mi hermano. Eso puede ser que no dure por mucho tiempo. Necesitamos, como diría Jesús, necesitamos contar el costo. Tenemos que cuantificar el costo de seguir a Cristo. Ahora que el costo no es mucho, ahora que la persecución no es mucha, ahora es que tenemos que apretar nuestra entrega. Consagrarnos. Porque si esperamos a después, es muy tarde. Simplemente vamos a alejar. Vamos a parar. Esto es algo que les he compartido varias veces. Puertas Abiertas, un ministerio aquí en Estados Unidos, estima que el año pasado, un ministerio que se dedica a cuantificar la persecución de cristianos, estima que el año pasado, 2023, 5.000 cristianos fueron ejecutados por su fe. En países como Nigeria, Pakistán, Corea del Norte, 5.000 al año. Eso es un promedio de 13 al día. Significa uno cada hora y media. Muy probablemente antes de que terminemos el servicio, otro hermano o otra hermana va a morir a causa de esto. No dejemos de orar por la iglesia perseguida. Orar por los hermanos perseguidos, por el amado que tenemos. Pero también no olvidemos el precio de seguir a Cristo. Dejemos nuestra pereza, dejemos nuestra comodidad, tomemos muy en serio. Sagremos ahora que todavía no sufrimos esa gran persecución. No hay eso. Ahora estamos viviendo. Si no puede ocurrir. Ahora, ¿cuál fue el efecto de esta persecución en la iglesia de Jerusalén? El versículo 4 nos dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Cuál fue el efecto de la persecución? Que la iglesia se dispersa. Se esparce la iglesia. Al principio esto puede parecer una forma de simplemente huir para salvar sus vidas. ¿Verdad? Quizás en un sentido lo fue. Pero hay mucho más. Hay mucho más que está sucediendo aquí. Porque se dispersan, pero dice que ellos siguen predicando la palabra. Se dispersan, se esparcen y predican la palabra. Ellos no piensan, no, ya no voy a seguir aquí. Esto me está costando mucho. No, ya terminé con la iglesia. No, esto no me conviene. O
No se dispersan diciendo, está bien, voy a seguir creyendo en el Señor, pero voy a mantener mi fe privada, una cuestión personal. Yo ni siquiera los domingos voy a la iglesia, voy a creer en Dios, leo la Biblia, pero no, ellos no hacen eso. Incluso después de sufrir gran persecución, ellos siguen viviendo el Evangelio. Ellos siguen arriesgando sus vidas. Porque si abren la boca, se van a meter en problemas. Eso fue lo que pasó en Jerusalén. Pero ellos arriesgan sus vidas. Ellos proclaman a Cristo. La palabra que Lucas usa para describir cuando se dispersan en el idioma original, ahí cuando dice los que habían sido esparcidos, esa palabra en el original es una palabra agrícola. Es una palabra, la palabra que se usaba para describir cuando se esparcen semillas. Quiere que veamos que esta dispersión, este esparcirse, tuvo un propósito. De esparcir la palabra de Dios, de compartir el Evangelio, de expandir el reino de Dios. Lucas también quiere que nosotros veamos que, como nosotros nos gusta decir muchísimas veces, Romanos 8:28, Lucas quiere que veamos que todas las cosas obran para bien. Dios usa todas las cosas para su gloria. Incluso la brutal muerte de su siervo Esteban. Incluso el desgarro de mamás, de sus hijas, de sus hijos, de sus hijas, y siendo arrastradas a la cárcel como si fueran perros. ¿Cómo está Dios usando esta gran persecución para su gloria? El versículo 1 dice que se dispersaron a las regiones de Judea y de Samaria. Si recordamos el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Jesús le dio a los apóstoles la misión. Lo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Según el capítulo 5, versículo 28, ya la iglesia cumplió la misión en Jerusalén. Allí dice que la iglesia había llenado a Jerusalén de las enseñanzas de Cristo. Había llenado a Jerusalén de las enseñanzas de Cristo. Así que, misión cumplida. La primera parte de la misión, Jerusalén. Llevamos el Evangelio, fuimos testigos en Jerusalén. Lucas quiere que veamos más allá de simplemente la mera crueldad en contra de la iglesia. Quiere que veamos que Dios está obrando, Dios tiene control. Dios está usando todas las cosas para su gloria. Dios está expandiendo su reino, aún a través de la persecución. Esto no es solo mera crueldad. Esto no es simplemente la sangre de Esteban y los gritos de bebés. Esto no es casualidad. Dios está trabajando ahí. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios siempre está trabajando. En nuestro día a día, Dios siempre está trabajando. En lo mundano, en lo cotidiano, en el sufrimiento. Dios siempre está trabajando. En la política, en las noticias, en la guerra, en desastres, en dificultades, en presidentes, en presidentas. Dios siempre está obrando. En las profundidades más remotas del Amazonas no cae un pájaro al suelo si no es por la voluntad de Dios. Dice la palabra. Cuando apedrearon a Esteban, Dios estaba obrando. Cuando arrancaron a la madre de sus hijos, Dios estaba obrando. Cuando quemaron a Latimer y a Ridley en el 1555, Dios estaba obrando. Cuando murieron 5 en una iglesia quemada en Nigeria en junio de este año, Dios estaba obrando. Y en la muerte de 13 hermanos todos los días,
Dios es soberano. Dios tiene propósitos sobre todas las cosas. Ahora, la pregunta a nosotros, iglesia, es: ¿vemos? Nosotros lo creemos. Usted y yo, cuando mañana pasemos un problema, vamos a ver que Dios usa todas las cosas para su bien. Cuando quizás los próximos líderes de este país pongan políticas más estrictas en contra de los cristianos, porque esa es la tendencia que lleva la política de este país, vamos a creer que Dios es soberano. ¿Cómo Dios elige hacer la obra de su reino? ¿Cómo Dios escoge expandir su reino? No es a nuestro placer, no es a nuestra conveniencia, no es a nuestra manera. Piense, por ejemplo, una guerra. A un soldado raso se le da una misión. Superior le da una misión. Él no sabe, él no ve cómo esa misión específica o cómo esa batalla en particular va a obrar para ganar la guerra. Esa misión o esa batalla donde quizás puede hasta perder su vida. El soldado no sabe cómo eso va a adelantar la guerra, terminar la guerra. Él simplemente recibe la orden de su superior y obedece. En Jerusalén, en el siglo I, Dios obró para esparcir su semilla, para expandir su reino a través de la devastadora, gran persecución de la iglesia. En el 2023 incluyó la muerte de 5.000 hermanos y hermanas. Todas las cosas, Dios siempre está acá. Siempre. ¿Quién somos nosotros para cuestionar? ¿Cómo puede decirle el barro al alfarero? Un soldado que recibe una misión no va donde al general mayor de la guerra a cuestionarle y decirle: oye, esa orden que yo recibo. ¿Por qué entonces nosotros queremos hacer eso? No con un general, sino con el rey, el creador. No nos atrevamos a decir a Dios cómo queremos que Él cumpla su misión. No seamos tan descarados en pedirle demandas a Dios para servirle, para seguirle. Recordemos, nosotros somos siervos. Somos siervos. Y Él es el Señor. Nosotros somos siervos que simplemente decimos: oh, va Dios. ¿Por qué? No sé. Pero sí confío. Soy soberano. Y Él hace todas las cosas para su función, para su reino. Y últimamente, seamos siervos sometidos, seamos creyentes fieles y alegres. Quienes como estos fueron por la persecución dispersados por Samaria, incluso en medio de gran riesgo y de gran persecución, continuaron viviendo en obediencia y en misión. Siguieron predicando la palabra, tomaron en serio su llamado y comisión de hacer discípulos. Ahora, nosotros podemos pensar
¿Qué hay para mí? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo en obedecer al Señor? ¿Qué me beneficia a mí someterme así al Señor? Si yo me olvido de mí mismo, si yo vivo para Dios, si yo hago su voluntad, si yo vivo en misión, incluso si eso significa que yo pueda perder mucho, inclusive hasta la vida, ¿qué hay para mí? ¿Qué gano yo? ¿En qué me beneficia eso? Usualmente nosotros tendemos a ser criaturas que somos motivados por lo que nos beneficia, por lo que nos conviene. Primero tenemos que reconocer lo mal que está esa línea de pensamiento, esa pregunta, ¿verdad? Porque todo el significado de la vida cristiana es contrario a esa línea de pensamiento. El Señor nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, muere a ti mismo, pierde tu vida. En nada considero mi vida como valiosa. Todo lo considero como basura. La Biblia está llena de afirmaciones así. Pero aquí hay otra paradoja, otra ironía de la vida cristiana. Nosotros tenemos un Dios tan bueno, tenemos un Dios tan maravilloso, tenemos un Dios tan glorioso, porque sí, Él nos pide que rindamos, Él nos pide que perdamos mucho. Pero a la misma vez nos dice que perdamos mucho para recibir mucho, mucho más. Al final sí hay algo para nosotros. Y es mucho mejor de lo que podamos esperar o imaginarnos. Mejor que miles de villas y castillas que este mundo nos pueda dar, nos pueda ofrecer. No solo recibimos la vida eterna y las diestras y las delicias de su diestra para siempre jamás, encima de eso recibimos un profundo gozo. Miren el versículo 8. Termina diciendo, y había gran regocijo en aquella ciudad. Había gran regocijo en aquella ciudad. Ahora, ¿cómo llegamos a esa alegría del versículo 8? Porque brincamos varios versos. El versículo 5 nos habla de uno de estos creyentes que sufrió gran persecución en Jerusalén, pero aún así continúa arriesgando su vida viviendo en misión. Es Felipe. El versículo dice que él desciende a Samaria y allí proclama a Cristo. Proclama a Cristo. Una frase corta, sencilla, pero llena de tanto significado. Se podría hacer un sermón entero solamente con esa frase. Proclama a Cristo. Me recuerda lo que Pablo le dijo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2. Cuando vine a vosotros, hermanos, no vine a proclamaros el testimonio de Dios con palabras altivas y con sabiduría humana, porque he decidido no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que Felipe va allá a proclamar, las buenas nuevas. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda como merecen, sino tengan vida eterna. Ese es el mensaje que Felipe baja a Samaria a proclamar. El mensaje de salvación. ¿Cómo responde la gente? El versículo 6 nos dice que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Dice que prestaban atención unánimes. Lo cual es algo raro, porque en Jerusalén muchos venían al Señor, pero la atención no era unánime. Unos líderes religiosos que lo que provocaba el mensaje del evangelio de ellos, en vez de
arrepentimiento, conversión, era odio y persecución. En Samaria están las multitudes prestando atención unánimes. Algunos comentaristas se preguntan si una de las razones por la cual la gente están prestando este tipo de atención es porque ya hubo trabajo misionero allí en Samaria. Piensa así, la mujer samaritana, Juan, capítulo 4, tiene que ver con esto, porque al final de esa historia en Juan 4 nos dice que muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de esa mujer. Quizás el trabajo misionero de esta mujer preparó los corazones para prestar atención. Quizás fue, como dice el mismo verso 6, las señales. Que como hemos visto ya varias veces en Hechos, esas señales sirvieron, tenían el propósito de autenticar el mensaje. Ser la evidencia que demostraba que ese mensaje era de Dios. Decirlo así, ¿verdad? Cuando tú compras algo y tú dices, muéstrame el recibo de que tú compraste eso. Muestras el recibo y esto. Aquí yo tengo el mensaje y aquí está la garantía de que es verdadero. Las señales garantizaban que ese mensaje era verdadero. Versículo 7 nos da los detalles de estas señales. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Muchos que habían sido paralíticos y cojos. ¿Cuál fue el resultado de todo este trabajo de Felipe de proclamar a Cristo, aún en medio de mucha persecución? Nos adelantamos un poquito al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres. Todo esto nos lleva al punto de partida de nuestra pregunta algo equivocada. ¿Qué hay? Si yo vivo en misión, si yo obedezco al Señor, si yo me consagro a Cristo, ¿qué hay en eso para mí? ¿Qué gano yo? ¿Cómo llegamos a esa alegría? Lo que aprendemos aquí es que cuando nosotros vivimos vidas entregadas, fieles y obedientes al Señor, sin importar lo que nos pueda costar, hay gran regocijo, profunda alegría, como nada este mundo nos puede dar. Sí, podemos sufrir persecución. Sí, podemos tener gran pérdida. Pueden haber consecuencias en nuestra vida. Muchos han sufrido. Y muchos están sufriendo. Y muchos van a sufrir. Y probablemente nosotros hasta podamos sufrir nosotros mismos. Pero viviendo para Cristo. Y viviendo en misión. Es motivo de gran regocijo. De gran alegría. Y aquí tenemos ese adjetivo otra vez. El mismo adjetivo que vimos en el versículo 1. Allá era gran persecución. Aquí en el versículo 8 es gran regocijo. Lucas está usando estas palabras a propósito porque él quiere que podamos ver que cuando vivimos para el Señor, el producto es una alegría tan y tan grande que anula toda la pérdida. Anula todo el sufrimiento, anula toda la persecución. Y esa es la gran paradoja. Sí, sufrimos mucho. Sí, el Señor nos pide mucho. Pero, oh, cuánto más nos gozamos, cuánto más recibimos. 2 Corintios 4:17, esta leve aflicción pasajera, produce en nosotros un eterno y profundo anhelo por la gloria venidera. Una alegría más allá y mayor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer.
una alegría mayor que la de todos tus sueños más profundos combinados. Una herencia en el cielo, inmarchitable, incorruptible, que nada ni nadie te puede quitar. Por eso Romanos 8, 18 dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos a ser comparados. No son dignos a ser comparados con la gloria venidera. Esa es la gran paradoja. Si sufrimos, si perdemos, podemos perder hasta la misma vida, pero recibimos tanto más. Eso produce gran. Ya para terminar, pronto si hay alguna persona entre nosotros hoy no ha rendido su vida a Cristo. Si hay alguna persona entre nosotros hoy que no ha rendido su vida a Cristo. ¿Tienes tú esta profunda alegría? ¿Tendrás algo de alegría? Una alegría. Déjame decirte que para esto fuimos creados para tener esta profunda acción, alegría y sentido de propósito con nuestro Creador. La única manera de nosotros restaurar eso es viniendo a Cristo. Ven a Cristo. Pon tu fe en el Señor. Arrepiente de tus pecados. Agárrate. Y si ya hemos venido al Señor, el Señor nos exhorta. Esa imagen otra vez del soldado. No seamos soldados rasos. Cuestionando. No al general, al rey. Seamos siervos fieles, alegres, sometidos, confiados en nuestro soberano Dios, que hace que todas las cosas en nuestra vida obren para bien. Gusten, puedan. Gracias. Vamos a cantar en un momento. Clamemos al Señor para que nos haga siervos para su gloria. Vamos a terminar y vamos a cantar eso. Mientras lo cantemos, órale al Señor y dile: Señor, hazme un siervo para tu gloria. No un siervo que te pone condiciones. No un siervo que te dice, bueno, sí, si es por aquí o sí, si es hasta aquí. No, un siervo totalmente redimido, confiado, siervo. No nos preocupemos, no nos asustemos cuando el calor de los problemas, de la tribulación aumenta, cuando la dificultad aumenta. Al contrario, recordemos que nosotros somos como ese palo de canela. Dejemos que el calor del problema, de la tribulación, produzca en nosotros el rico aroma de Cristo. Y deleitémonos en la gran, profunda alegría, que los hijos que tenemos en Cristo, que cancela toda